Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy traemos una misión que, la verdad se sale por completo de lo convencional. Definitivamente. No vamos a hacer una revisión biográfica común de esas aburridas con fechas y datos. Vamos a sumergirnos directamente en el caos, la genialidad y la oscuridad de una de las mentes más influyentes de la historia occidental. Jean-Jacques Rousseau. Exactamente. Y lo vamos a hacer a través de los primeros libros de su propia autobiografía, Las Confesiones. Un texto fascinante. Sí, y el objetivo de esta exploración detallada es descubrir cómo, y sobre todo por qué, un hombre decidió sentarse a exponer todas sus fallas, sus traumas infantiles y, sus momentos de mayor vergüenza. Todo bajo la promesa de mostrar toda la verdad de la naturaleza. Y es que es un texto monumental, verdaderamente un hito en la literatura y la filosofía para quienes nos escuchan. Totalmente. No reside únicamente en los hechos que el autor narra, sino en el análisis meticuloso de por qué ocurrieron. Es una radiografía de cómo funcionaba su mente. Una mente bastante caótica, por cierto. Muy caótica. Pero antes de adentrarnos, es fundamental hacer una aclaración de suma importancia para la audiencia. Claro, adelante. A lo largo de este análisis, tocaremos temas de conflictos y tensiones religiosas. Específicamente, las conversiones entre el protestantismo y el catolicismo que marcaron la Europa de esa época y, pues, la vida del autor. Sí, es un tema delicado. Exacto. Y la postura en esta exploración es estrictamente imparcial. O sea, no se está tomando partido ni respaldando ninguna visión religiosa. Simplemente se transmiten y analizan las vivencias tal como aparecen en el material original, para entender el contexto de supervivencia del protagonista. Una base totalmente necesaria para navegar este viaje, porque la intensidad arranca desde la primera página. Muy bien, vamos a desglosar esto. Empecemos. Empecemos con la audacia misma de la obra. La introducción es, digamos, un gancho directo a la mandíbula del lector. Rousseau reta que suene la trompeta del juicio final. Imagínate la escena. Sí, se imagina a sí mismo presentándose ante el Ser Supremo, con su libro en la mano, desafiando a toda la humanidad. Él dice, frente a la inmensa multitud de sus semejantes, que cada cual descubra su corazón a los pies de tu trono, con la misma sinceridad. Y después que alguno se atreva a decir, yo fui mejor que ese hombre. Es una declaración de intenciones sin precedentes para la época. Se está colocando en una posición donde la vulnerabilidad absoluta se convierte en su mayor armadura, ¿no crees? Sí, tal cual. Al prometer mostrarse con toda su bajeza, pero también con toda su sublimidad, establece un pacto con quien lo lee. Promete que no habrá filtros. Y para entender a esa figura tan compleja, el texto nos obliga a retroceder hasta el origen de su formación psicológica, su infancia en Ginebra. ¿Su infancia? Que empieza con una tragedia. El autor relata que su madre murió al dar a luz, un evento que él mismo cataloga como el primero de sus infortunios. Queda al cuidado de su padre, un relojero, y juntos desarrollan una afición que rápidamente cruza la línea hacia la obsesión total, la lectura nocturna. Esa parte es increíble. Sí, el libro describe escenas donde padre e hijo se pasaban la noche entera leyendo novelas románticas, y más tarde las obras de Plutarco, alternándose en la lectura. O sea, se sumergían tanto en esas vidas ilustres que no paraban hasta escuchar el canto matutino de las golondrinas. Hasta que amanecía. Exacto. En ese momento, el padre, avergonzado al ver la luz del sol, le decía, «Vamos a dormir, soy más niño que tú». Lo fascinante aquí es cómo esta inmersión prematura en la literatura adulta moldeó su psique de manera irreversible. Él mismo diagnostica este fenómeno con una claridad asombrosa. ¿En qué sentido? Afirma que adquirió un conocimiento profundo y, yo diría, casi peligroso de las pasiones humanas, muchísimo antes de tener uso de razón. En sus propias palabras, sintió antes de pensar. ¿Sintió antes de pensar? ¡Qué fuerte! Es crucial desde una perspectiva psicológica. Se formó en él un espíritu inmensamente romántico, altivo, lleno de ideales republicanos, por leer a los griegos y romanos. Pero al mismo tiempo quedó completamente desconectado de la realidad práctica que un niño necesita para navegar el mundo. Claro, y esa sensibilidad a flor de piel crea el escenario perfecto para el primer gran trauma de su vida. Un evento que marca el nacimiento de la injusticia en su mente.
Es el famoso incidente del peine. Ah, sí, el peine. El joven Rousseau es enviado a la localidad de Bossy al cuidado del pastor Lambertier y su hermana. Hasta ese momento, él nos cuenta que es un niño dócil, criado en un ambiente de mucho afecto. Pero de pronto la señorita Lambertier encuentra uno de sus peines con las púas rotas. Y empieza el drama. Al investigar, resulta que Rousseau era el único que había estado en esa habitación. La conclusión lógica para los adultos es que él lo rompió. Lo acusan directamente, pero él niega haber tocado el peine. Y la presión de los adultos comienza a escalar de una manera aterradora para un niño. Lo interrogan, lo amenazan. Las figuras de authority, de autoridad, a las que él reverencia, de repente se convierten en inquisidores. La situación llega a un punto de no retorno. Llaman a su propio tío para intervenir, y junto con el pastor deciden darle una paliza atroz para forzar una confesión. Una brutalidad. Pero el niño resiste el castigo físico, se niega rotundamente a confesar una mentira. Y lo más impactante para mí es que, décadas después, al escribir sus memorias ya a los 60 años, sigue jurando por su vida que era inocente. Esa es la marca del trauma. Cuenta cómo, después de la paliza, se acostó con su primo, abrazados en la oscuridad, sofocados por la rabia, y gritaban a todo pulmón la palabra latina carnifex carnifex, que significa verdugo. Ese grito en la oscuridad es el sonido de un mundo interior colapsando. El análisis de este evento demuestra que no fue el dolor de los golpes lo que lo destrozó. Fue la incomprensión de la injusticia. El hecho de ser castigado por algo que no hizo. Exacto. Ese castigo inmerecido, ejecutado precisamente por las personas que debían protegerlo, marca el fin absoluto de su inocencia infantil. Ese momento planta una semilla que crecerá durante toda su vida. Un odio visceral. Un odio visceral, casi patológico hacia cualquier forma de tiranía y opresión. Su confianza ciega en la autoridad moral de los adultos desaparece para siempre. Y a partir de ahí, el paraíso de Bossey se hace pedazos. El texto nos lleva a observar la corrupción del individuo por parte del sistema. Lo colocan como aprendiz de grabador bajo el mando de un tal señor Ducumón. Un personaje terrible. Descrito como un hombre brutal, violento, tiránico. En este taller vemos la transformación detallada de un niño honesto en un pequeño delincuente. La narrativa nos regala anécdotas que rayan en lo cómico, pero que en el fondo esconden una tragedia moral. Como lo de los espárragos. Sí, el asunto de los espárragos. Resulta que un compañero mayor y muy astuto, llamado Verrat, convence al joven Rousseau para que robe espárragos del jardín de la propia madre de Verrat. La idea es venderlos en secreto para que el compañero mayor pueda comprarse desayunos suntuosos. Y las dinámicas de poder en esa anécdota son reveladoras. Rousseau se expone a todo el riesgo. Si es descubierto, él va a recibir los golpes del maestro grabador. Mientras que el autor intelectual sale ileso. Exactamente. El compañero mayor sale completamente ileso, y además se queda con el beneficio. Es una lección temprana y bastante amarga sobre cómo operan las jerarquías y la desigualdad en la sociedad. Y esa dinámica de robo y supervivencia escala de maneras cada vez más elaboradas. El intento de robar las manzanas de la despensa de su maestro es una escena de comedia física brillante. Es como de película muda. Totalmente. Rousseau ve unas manzanas apetitosas a través de una reja de ventilación que está muy alta. Su mente ingeniosa decide modificar un asador de carne atándole otro palo para hacerlo más largo. Pasa el artefacto por la reja, logra ensartar una manzana y con un pulso de cirujano la arrastra hasta los barrotes. Pero hay un problema. La manzana es demasiado grande y no pasa por el hueco. Entonces intenta buscar un cuchillo para cortarla a través de la reja y cuando casi lo consigue, los pedazos se caen al suelo dentro de la despensa. No se rinde. Al día siguiente, arma una estructura precaria con un caballete para tener mejor ángulo. ¡Ay, no! Está en pleno acto delictivo, saboreando la victoria y de repente la puerta de la despensa se abre lentamente. Aparece el señor Ducumón, cruzado de brazos, observando toda la operación. La humillación pública y el castigo subsiguiente son brutales. Y el argumento filosófico que se destila de estas anécdotas tragicómicas es fundamental para la historia del pensamiento. ¿Cómo lo conecta él con su filosofía? Bueno, Rousseau utiliza estas confesiones para sostener que él no nació siendo un ladrón, ni un mentiroso, ni un perezoso. Afirma que fue la opresión, la codicia y la tiranía constante de su maestro lo que lo obligó a desarrollar esos vicios.
La necesidad extrema y la impotencia lo empujaron a corromperse. O sea que la sociedad es la culpable. Exacto. Esta es la semilla literaria de su filosofía más famosa. La idea de que el ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad, con sus estructuras de poder opresivas, la que termina corrompiéndolo. Ese ambiente asfixiante tiene un límite, y la ruptura ocurre por un simple accidente de tiempo. Un domingo, él sale a pasear por el campo con sus amigos, lejos de las murallas de Ginebra. Se distraen jugando y de pronto escuchan el sonido del tambor militar. El tambor que anuncia el cierre de las puertas. Así es, el cierre inminente de la ciudad. Comienzan a correr desesperados, sudando a mares, escuchando cómo los engranajes se mueven. Rousseau llega justo en el momento exacto en el que el capitán Minutoli cierra las pesadas puertas. Queda del lado de afuera. ¿Y sabe lo que le espera si regresa? Sabe que si regresa al día siguiente, la golpiza de su maestro será monumental. Así que toma una decisión radical. Le da la espalda a Ginebra, embriagado con esa ilusión romántica que había cultivado en sus noches de lectura. Convencido de que iba a conquistar el mundo. Convencido de que encontraría castillos, festines y mujeres dispuestas a amarlo incondicionalmente. Iba ciego de romanticismo literario. Se lanza a lo desconocido armado únicamente con su juventud y las epopeyas de Plutarco resonando en su cabeza. Esperaba que el mundo funcionara como una novela, donde el héroe errante siempre encuentra un final glorioso. Pero la realidad es otra. En su deambular llega a la región de Saboya, y un cura le recomienda buscar a una noble, Madame de Warens, para pedir ayuda y protección. Con los prejuicios de la época, el joven espera encontrarse con una anciana beata, fea, llena de arrugas. Y de carácter regañón seguramente. Claro. Se acerca a su casa, la ve de espaldas en un callejón. Y cuando ella se da la vuelta, el impacto es total. Se encuentra con una deslumbrante joven de 28 años, de ojos azules penetrantes, una sonrisa angelical y una voz que lo hace estremecer hasta los huesos. Esa mujer cambiaría su vida. Esa mujer, a la que a lo largo del libro llamará afectuosamente mamá, se convierte en el ancla emocional del resto de su vida. Y el encuentro redefine su juventud. Ella le ofrece un refugio momentáneo, pero la realidad del mundo exterior sigue siendo implacable. El entorno social del siglo XVIII no permitía a una mujer de su posición simplemente adoptar a un joven vagabundo sin levantar sospechas. Habría sido un escándalo. Totalmente. El mundo no era el escenario idílico de sus fantasías, sino una red de depredadores y oportunistas. Y esa crudeza golpea rápido. Madame de Warens recibía una pensión por haberse convertido a la fe católica, y decide que lo mejor para el futuro del muchacho es enviarlo a Turín, específicamente a un hospicio de catecúmenos. Hay que darle contexto a la audiencia sobre esto. Sí, claro. Estos hospicios eran instituciones religiosas cerradas destinadas a alojar, instruir y presionar a las personas que estaban en proceso de abjurar de su religión original para convertirse al catolicismo. Era un proceso muy intenso. Y para muchos jóvenes en la pobreza extrema, era más una estrategia de supervivencia material que un verdadero despertar espiritual. De hecho, el texto describe la llegada a este lugar como un descenso a un infierno terrenal. Lejos de encontrar un ambiente de recogimiento espiritual, Rousseau se ve encerrado con personajes oscuros, estafadores y buscavidas de toda Europa que fingían conversiones repetidas veces solo para obtener techo y comida. Y la estancia allí deriva en una experiencia traumática y repugnante que el autor narra con mucha incomodidad. Es un pasaje muy duro. Lo es. Se encuentra atrapado con un hombre al que describe como un moro o eslavo, un individuo manipulador que intenta abusar sexualmente de él. El joven Rousseau, aterrado, logra defenderse y escapar hacia un balcón, temblando de asco y horror. Y busca ayuda en las autoridades del lugar. Decide denunciar el hecho ante el administrador del hospicio, esperando justicia o al menos protección. Pero la respuesta que recibe es escalofriante por su cinismo. El administrador minimiza el intento de abuso. Le dice que no haga tanto escándalo por algo que según él era bastante común, y le sugiere que simplemente se resigne. ¡Qué barbaridad! El análisis de este pasaje subraya la extrema vulnerabilidad de un joven aislado de su red de apoyo, arrojado a un sistema institucional completamente indiferente a su sufrimiento. Un choque brutal con la realidad. Sus fantasías literarias de castillos y nobles chocan violentamente contra la mugre y la bajeza de la supervivencia urbana.
Se da cuenta de que está rodeado de oportunistas y se ve forzado a renunciar a la religión de sus antepasados casi por inercia, simplemente para poder abrir las puertas de ese lugar espantoso y escapar hacia las calles de Turín. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Porque este violento choque con la realidad lo empuja a buscar trabajo como lacayo, lo que nos lleva al clímax emocional de estos primeros libros. Consigue empleo en la casa de una noble, la condesa de Versalles. Es un ambiente tenso porque la mujer está muriendo de cáncer. un escenario complicado. Tras su fallecimiento, la casa entra en el caos lógico de desarmar una propiedad y hacer inventarios. En medio de ese desorden, Rousseau ve una cinta rosa y plata, un adorno que pertenecía a la difunta, y la roba. Y claro, lo descubren. Acusa a Marion. Hay que detenerse en la figura de Marion. El autor se encarga de describirla como una joven cocinera de la misma casa, una muchacha impecable, dulce, de una honestidad intachable. Hacen llamar a Marion. La enfrentan con Rousseau. Ella lo mira con un asombro desgarrador, llora, y con una dulzura que hace la escena aún más cruel, le ruega que no la deshonre, que no arruine su vida por algo que él sabe que ella no hizo. Es una escena dolorosísima de leer. Pero Rousseau, atrapado en su propia mentira, se mantiene firme y la sigue acusando a la cara. Al no poder probar quién dice la verdad, los administradores de la casa los despiden a los dos. Rousseau se va, dejando la reputación y el futuro de Marion completamente destruidos, en una época donde una carta de recomendación era la diferencia entre comer o morir de hambre. Si conectamos esto con el panorama general de su obra biográfica, este evento es el corazón palpitante de las Confesiones. ¿Por qué lo consideras el corazón de la obra? Porque el autor dedica un espacio inmenso a la autodisección de este momento. El análisis de su propia psicología revela algo aterrador sobre la naturaleza humana. Confiesa que no la acusó por un plan maquiavélico, ni por maldad inherente, ni por odio hacia ella. La acusó por pura y cruda cobardía. Miedo al que dirán. La vergüenza prospectiva de quedar expuesto como un ladrón frente a todos los criados lo paralizó. Y el detalle más perturbador que él mismo admite es el motivo por el cual el nombre de Marion fue el primero en salir de sus labios. Sí. La mencionó precisamente porque ella dominaba sus pensamientos. En ese momento, había robado esa cinta específica con la intención oculta de regalársela a ella. El peso psicológico de este acto de debilidad absoluta persigue al autor de manera implacable. Confiesa a sus lectores que, durante 40 años, la imagen del rostro lloroso de Marion aparecía constantemente para atormentarlo en sus noches de insomnio. 40 años de culpa. Ese remordimiento crónico, la incertidumbre agonizante de saber que probablemente arrojó a una joven inocente a la miseria o a la prostitución, se convierte en el motor principal que lo impulsa a escribir sus memorias. Es un hombre buscando desesperadamente una expiación pública que la religión o la sociedad nunca pudieron otorgarle. Cualquier persona puede empatizar con el terror de una mentira que se sale de control. Pero a esta escala las consecuencias fueron fatales para su paz mental. Ese caos emocional interno, esa incapacidad para manejar la presión, también se manifiesta en su vida romántica. De maneras muy peculiares. Muy peculiares. La obra describe una timidez extrema que resulta casi dolorosa de leer. Hay una historia particular en Turín con una joven tendera, la señora de Basile, una mujer hermosísima que le da refugio temporal. Un día, la casa está vacía. Él entra cautelosamente a la habitación de ella y la ve sentada bordando, de espaldas a la puerta. Ya me imagino la escena. Al verla tan hermosa, él cae de rodillas, en absoluto silencio, extendiendo los brazos hacia ella, consumido por la emoción. Ella lo observa a través de un pequeño espejo. No dice una sola palabra, pero con una mano le señala suavemente una estera que está en el suelo. ¿Qué hace él? Él se arroja sobre la estera, temblando. Y ahí se queda, totalmente paralizado, mudo. Siente una pasión ardiente. El corazón le late a 1000 por hora, pero es incapaz de articular una palabra o de atreverse siquiera a rozar la tela de su vestido. La tensión de esa cena se rompe abruptamente por la llegada de una sirvienta y poco después por la entrada agresiva del marido celoso, quien lo expulsa de la casa. Fin del romance platónico. Pero la reflexión posterior que hace Rousseau sobre esta parálisis es fascinante para entender la psicología del deseo.
Llega a la conclusión de que a lo largo de su existencia, los momentos más deliciosos e intensos del amor fueron sistemáticamente esos instantes de suspensión casi platónica. Prefería imaginarlo. Exacto. Su mente hiperactiva gozaba infinitamente más en la anticipación, en la tensión visual y en la idealización del ser amado que en cualquier tipo de consumación física real. La imaginación siempre superaba a la materia. El problema surge cuando esa inmensa imaginación no tiene una vía de escape, porque la represión constante lo llevaba a comportamientos extravagantes y francamente humillantes. Como los paseos nocturnos. Como los paseos nocturnos. Hay un pasaje donde, dominado por sus impulsos juveniles y sin saber cómo interactuar con el sexo opuesto, relata cómo se escondía en los pasadizos oscuros de la ciudad. Su objetivo era acechar a las mujeres que iban a sacar agua del pozo, salir de las sombras y mostrarles sus partes íntimas. Exhibicionismo puro. Sí, en su mente perturbada y solitaria, imaginaba que esto las asustaría o de alguna forma retorcida las seduciría. La realidad fue muy distinta. Un día, las mujeres se hartan, se organizan y lo persiguen con palos y escobas. Lógico. Huye despavorido hasta quedar acorralado en un callejón sin salida por un hombre que desenfunda un sable enorme. El hombre está listo para justiciarlo. ¿Y qué hace la mente brillante de Rousseau para salvarse? Una mentira espectacular. Con voz suplicante y desesperada, le miente diciéndole que es un príncipe extranjero de alto linaje que sufre de una enfermedad mental que le hace perder la razón. Un príncipe extranjero es increíble. Y le funciona. El hombre, debatiéndose entre la lástima y la burla hacia ese pobre diablo tembloroso, guarda el sable y lo deja ir. La inclusión voluntaria de un episodio tan vergonzoso y patético es testimonio del compromiso del autor con su pacto de honestidad inicial. O sea, psicológicamente ilustra cómo una energía emocional desbordante, al no tener anclajes en la realidad social, se distorsiona hasta convertirse en una fuerza errática y destructiva. Un inadaptado. Su incapacidad para decodificar las normas sociales lo convierten en un inadaptado crónico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, a medida que avanzan los capítulos, emerge un patrón innegable de autosabotaje. Lo vemos brillar intelectualmente solo para destruirlo todo un segundo después. Ese patrón es clave en su vida. Un ejemplo perfecto ocurre cuando entra a servir en la prestigiosa casa del conde de Guvon. Es tratado casi como un hijo adoptivo. El hijo del conde incluso le enseña latín. Durante una cena de gala con varios nobles, surge un debate acalorado sobre la traducción de un antiguo lema familiar bordado en un tapiz. La famosa frase. Tel fiert quine tupa. Todos los eruditos de la mesa asumen que la palabra fiert es un error de ortografía y significa fiero. Rousseau, un simple sirviente de pie en la esquina, pide la palabra y corrige a todos los nobles. Con mucha elegancia. Les explica que es francés antiguo y que la palabra significa hiere, no fiero, cambiando por completo el sentido heroico de la frase. Gana la admiración inmediata de toda la aristocracia presente y, más importante para él, atrapa la mirada fascinada de la joven señorita de Brielle. Su futuro diplomático está prácticamente garantizado, tiene la vida resuelta. El escenario ideal para cualquier joven de su condición. La puerta hacia la movilidad social está abierta de par en par. ¿Y qué hace? Lo tira todo por la borda, sin la menor lógica. Como siempre. Se aburre de las restricciones de la vida aristocrática, renuncia a ese futuro brillante y decide irse a vagar por las frías montañas de los Alpes con un amigo igualmente irresponsable llamado Bacle. Su plan de negocios para sobrevivir... Este plan es absurdo. Llevar un juguete científico conocido como una fuente de Herón con la ingenua y absurda creencia de que todos los campesinos de los pueblos les darían dinero infinito solo para ver cómo el agua saltaba de un recipiente a otro. ¿Y terminan muertos de hambre? Casi de inmediato. Ese patrón de autosabotaje constante nos sirve de puerta de entrada hacia la anatomía de su genialidad. El propio autor realiza una autoevaluación que resulta fundamental para cualquiera que busque comprender el funcionamiento de las mentes altamente creativas. ¿Qué descubre al evaluarse? Él diagnostica que su cerebro funciona a dos velocidades completamente contradictorias y hostiles entre sí. Por un lado, siente las emociones con la velocidad y la intensidad de un relámpago. Su corazón se incendia en una fracción de segundo. Ajá. Pero por otro lado, sus ideas, sus pensamientos racionales y articulados, se forman con una lentitud, una pesadez y un caos que le resultan dolorosos.
Describe que las ideas fermentan en su interior hasta causarle literalmente fiebre física antes de poder expresarlas con claridad. Hay una analogía maravillosa en el texto donde compara el interior de su cerebro con el cambio de escenografía en plena función de una ópera italiana. Es una imagen perfecta. Describe un desorden monumental, tramoyistas corriendo, poleas atascadas, donde parece que el teatro entero se va a derrumbar. Pero de repente, después de todo ese caos insoportable, el telón sube y emerge una escena perfectamente estructurada y maravillosa. Y esa es la explicación clínica de su ineptitud social. Detestaba las charlas de salón, los debates rápidos y la vida en sociedad precisamente porque nunca tenía la respuesta adecuada en el momento en que se necesitaba. Siempre se quedaba en blanco. Sufría de lo que los franceses llaman el ingenio de la escalera. Esa sensación tan frustrante y universal de pensar en la respuesta perfecta horas después, cuando ya estás bajando las escaleras para irte a casa. Nos ha pasado a todos. Esto revela por qué un individuo con una capacidad analítica tan superior necesitaba obsesivamente el aislamiento. Necesitaba caminar durante horas por los bosques en absoluto silencio para permitir que la tormenta mental se ordenara. Requería reescribir sus textos hasta 5 veces para que las palabras finalmente encajaran y tuvieran sentido. Es un viaje fascinante hacia el interior de un individuo que decide no ocultar sus cicatrices, sino presentarlas como evidencia de su condición humana. Para la audiencia que busca comprender la mente a través de estas obras históricas, las confesiones funcionan no solo como un relato del siglo XVIII, sino como un espejo atemporal. Un espejo que refleja nuestras propias contradicciones. Así es. Demuestra que la genialidad intelectual rara vez viene empacada en la perfección personal. Al contrario, suele coexistir íntimamente con la torpeza social extrema, las decisiones irracionales y las culpas que paralizan el alma. Es un testimonio que nos recuerda que la identidad de cualquier persona se sostiene tanto por sus mayores virtudes como por sus debilidades más inconfesables. Esto plantea una pregunta importante. Una reflexión final para dejar resonando tras analizar este perfil psicológico. ¿Te escuchamos? Se ha documentado el nivel de caos que gobernaba la mente de este hombre. Si su cerebro requería horas de insomnio agonizante, aislamiento extremo y múltiples reescrituras exhaustivas para lograr ordenar sus memorias y plasmarlas en papel. Sí. ¿Se está leyendo realmente la verdad objetiva y natural de su vida tal como la prometió al inicio del libro? ¿O se está ante la brillante, meticulosa y dolorosa ficción que su propia mente se vio obligada a construir a lo largo de las décadas para encontrar una forma de perdonarse a sí mismo por sus peores errores? Una pregunta que sacude los cimientos de cómo entendemos nuestros propios recuerdos y las historias que nos contamos para poder dormir por las noches. Para pensarlo. Ha sido un recorrido intenso por el laberinto mental de una de las figuras más contradictorias de la historia. La invitación para quienes nos escuchan es a mantener siempre esa curiosidad despierta, a cuestionar la narrativa de lo que leen y a mirar las complejidades humanas más allá de la superficie de las páginas. Nos encontramos en la próxima exploración detallada. Hasta la próxima.